Buenas tardes, bienvenidos a la quinta jornada del seminario Teoría y Práctica del Liberalismo Económico en la Argentina, la tradición liberal conservadora. Este seminario comenzó en junio con una exposición del contexto histórico en donde, digamos, se habló de las ideas liberales en la época en que Argentina se integraba al mercado mundial manejado por Gran Bretaña. En la segunda jornada ya comenzamos con el primer, diría, experimento, el del gobierno militar del 76. Allí, cuando trabajamos con Viviana Román, ese periodo, escribimos sobre precisamente la tradición liberal conservadora, porque Martínez de Oz pertenecía al grupo Ascuénaga, un grupo que ya tenía una ideología muy precisa que podríamos denominar decadentista. Esta historia, ¿no?, de que la decadencia argentina comenzó con la ley Sáenz Peña, más o menos. Luego, en la tercera jornada, analizamos la segunda experiencia y experimento también liberal, la convertibilidad, el auge y la caída de la convertibilidad. Cuando digo experimento, me refiero a que la tablita, por ejemplo, de hola, ¿qué tal? Hola, Kelly, felicitaciones. Gracias. Dentro de todo. Estoy medio muerta. Perdón. Eh, Decíamos experimento porque tanto la tablita como la convertibilidad eran regímenes monetarios que experimentaban muy pocos países, ¿no? La tablita, un experimento básicamente de Uruguay, Chile y Argentina. Y la convertibilidad también prácticamente no lo usaba nadie. En esa jornada hablamos justamente del tema de la relación que hay entre estos regímenes de tipo de cambio libre, perdón, de tipo de cambio fijo, perdón, no libre, justamente al revés, fijo y libre movimiento de capitales, con el efecto de que se pierde el manejo de la política monetaria, pero también, además, se pierde un grado de libertad democrática, porque es un tema sobre el cual no se puede tomar ninguna decisión. En la cuarta reunión nos referimos al interregno que hubo entre la convertibilidad y lo que vamos a ver hoy, el gobierno peronista, que culminó con las elecciones del 2015, a las cuales nos vamos a referir brevemente. Y, hola, ¿qué tal? Y en donde también, además del análisis económico, los problemas que se presentaron en esas etapas, diferenciamos justamente una primera etapa muy exitosa y otra etapa en donde empezaron a haber dificultades tanto en el frente fiscal como en el frente externo. Y la aparición o la reaparición de la inflación. También nos referimos a una forma que aparecía, digamos, de la política, un personalismo muy particular, al cual nos vamos a tener que referir hoy y la próxima también, pero que tiene que ver con lo que pasó en el 2015. Así que nosotros nos vamos a referir hoy al regreso del neoliberalismo en el 2016
para lo cual le voy a ceder la palabra a nuestra historiadora Vivi Román. Le cedo el micrófono. Como se darán cuenta, hoy estamos con un micrófono. Sobre todo desde que descubrimos que no se veía, que nos veían la espalda, que era absurdo. Está abierto, ¿no es cierto? O sea que ahí sí vamos a compartir directo, ¿no? ¿Dónde está? Ahora no lo veo. Acá. Y acá, ¿no? Esto primero, compartir. Y ¿se ve entero? Sí, mira, se ve entero y todo. Bueno, ahí dimos en llamar a este tramo la llegada del macrismo a la presidencia. Acá, ¿no? Y tenemos, en este sentido, por lo menos consideramos que hay tres elementos de importancia dentro de lo que es la Alianza Cambiemos, el rol de los medios masivos de comunicación y dejamos planteada una pregunta, son factores de poder y el rol de las redes, que se hizo muy presente desde ese momento. Entonces acá, en primer lugar, la pregunta que va a sobrevenir después tiene que ver con el sistema de partidos, ¿no? ¿Qué le pasa al sistema de partidos en Argentina o qué le pasaba en ese momento? Y en todo caso, la pregunta puede llegar hasta este momento histórico. ¿Qué le pasa hasta hoy en día al sistema de partidos en la Argentina? ¿Y qué le pasa a los partidos políticos que en muchos casos no pueden presentarse a las elecciones por sí solos y tienen que ir en alianza? En todo caso, ¿cómo legitima hoy, ¿no? ¿Legitima la alianza? ¿Legitima si algún partido político legitima por sí mismo? ¿Sí o no? Y la otra cuestión es el rol de los medios masivos de comunicación, que se convirtieron en factores de poder. No quiere decir que los medios masivos de comunicación, desde su surgimiento hasta nuestros días, no hayan orientado. Uno podría pensar los medios de comunicación, en todo caso los periódicos, prensa escrita desde el siglo XIX en adelante, especialmente porque el Río de la Plata tuvo un dinamismo muy importante en términos de prensa escrita, de periódicos, desde el siglo XIX en adelante y sobre todo todavía en el siglo XIX no se había inventado la categoría de prensa independiente, por lo tanto la prensa del siglo XIX era toda prensa facciosa, pero se reconocía como tal. Eso está claro explícitamente en lo que sigue siendo uno de los lemas de La Nación, que es un periódico del siglo XIX que dice que es tribuna, ¿no? Tribuna de opinión, tribuna política, eso tenía un sentido, y un sentido muy patente en el siglo XIX. Hoy en día yo creo que sigue teniendo también ese sentido, con la única diferencia es que estamos cruzados por esta idea de prensa independiente del siglo XX. Entonces, ahí el rol de los medios masivos de comunicación potenciados, absolutamente potenciados, ya no como prensa escrita solamente, sino también como televisión, como radio, si digo históricamente antes que la televisión, y sobre todo todos los formatos y soportes novedosos y la llegada que tienen esos formatos y soportes poderosos y además la relación entre los dueños de los medios de comunicación y el poder político y económico. Por eso la pregunta, como factores de poder, bueno, estoy dando una respuesta, ¿no? Aunque tal vez no todo el mundo esté de acuerdo, estoy intentando dar una respuesta, por lo menos la que yo considero. Y el otro elemento que me parece fundamental es el tema del rol de las redes, que se fue profundizando en las elecciones posteriores a la del 2015, precisamente.
las redes empezaron a jugar un rol preponderante. Creo que fue la primera vez en Argentina, en términos de campaña política, donde las redes jugaron un rol preponderante, pero esto ya había sido así en otras campañas políticas del exterior, sobre todo en campañas políticas europeas y también en Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí es un elemento que aparece como un elemento de importancia y que si bien uno lo puede pensar dentro de los medios masivos de comunicación, las redes son sin duda el medio masivo de comunicación que está menos regulado además. Y en este sentido, me parece que les corresponde un capítulo aparte, sobre todo porque desde el punto de vista etario lograron tener llegada a un grupo etario muy particular que fueron los jóvenes y que cumplieron un papel en el 2015 y sin duda volvieron a cumplir un papel fundamental en las elecciones del 2023, con la cual obviamente o con las cuales obviamente se pueden trazar algunas líneas de analogía. Entonces, dejo planteada esta cuestión. El otro elemento, y siguiendo con este tema de las imágenes y de los medios masivos de comunicación, son las imágenes de la asunción de Macri, sin acuerdo en el ceremonial, diría yo, que es otro elemento clave. Digo, decir, mirar estas imágenes primero, ir a la diapositiva que propongo después y volver a estas imágenes después. En este caso, solo me interesa describir. Voy a ir a la otra diapositiva y quiero volver para ver si pasamos de la descripción al análisis. Acá nosotros vemos dos imágenes. Una imagen de Macri, la familia que quiere mostrar. ¿Por qué? Porque está con su esposa, que es linda, flaca y joven. Y a su vez con una nena muy bonita que también aparece como esa familia ideal. Luego, Macri tiene muchas más familias, ¿no es cierto? Porque tiene una primera esposa con quien tiene hijos grandes y además tuvo una segunda esposa con la cual no tuvo hijos. Entonces, me parece que esta foto también dice por la presencia, pero también dice por las ausencias, respecto de la foto de la familia del presidente. Y la otra foto me parece muy significativa, por lo menos la elegí por eso, porque tiene que ver con este elemento dubitativo, ¿no? Ahí la cara de Cristina Fernández de Kirchner lo dice todo, es decir, dice el disgusto, pero también dice respecto de esta cosa dubitativa, ¿qué hacer, no? Se saluda, no se saluda con la mano, ¿cómo se saluda? Frente a esta situación de desacuerdo en el ceremonial y en el tipo de campaña además, ¿no? Que se había llevado adelante. Entonces, me voy a la otra diapositiva que digo, esto no está grande, pero lo voy a agrandar. Sí, 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 ahí estaba, porque tenía un movimiento interesante además que había propuesto. Entonces digo, en campaña, las elecciones del 2015, y ahí planteo a su vez un punto de inflexión. Y entonces ahí viene la pregunta que ya planteé, digo, ¿y los partidos tradicionales y el sistema de partidos, cómo comenzó a funcionar esto, ¿no? Entonces ahí planteo, el crecimiento de Cambiemos se produjo en el último tramo de la campaña. En las primarias del mes de agosto, solo un 23% había optado por Macri. Toda la coalición sacó algo más del 28%. No obstante, en las elecciones generales ya había crecido a un 34%. Scioli había quedado por delante por una diferencia que no se ajustó a las expectativas que se plantearon. El resultado del balotaje fue 51,4% para Cambiemos y 48,6% para el sector mayoritario del peronismo que llevó como candidato a Scioli. Entonces, ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es
la diferencia fue escasísima. Y la segunda cuestión que habría que plantearse es qué pasa con el sistema de partidos, qué pasa con los partidos tradicionales y cómo altera además quién gana y quién pierde el balotaje, ¿no? Porque desde algunas posturas críticas se puede plantear, bueno, gana el que perdió, porque de hecho la fuerza que termina ganando y gobernando por delante esos 4 años del 2015, diciembre del 2015 a diciembre del 2019, fue la fuerza que perdió en realidad y que después para ganar, gana en esta segunda vuelta. Entonces, también hay que preguntarse qué pasa con esos partidos tradicionales, como pueden ser la Unión Cívica Radical, como podían ser, hasta lo podría poner en pasado, la Unión Cívica Radical y el peronismo en sus expresiones más mayoritarias. Y a su vez, por primera vez, y por esto es un punto de inflexión, en décadas, en muchas décadas, un partido político que no era ni la UCR ni el peronismo llegaba al poder. Entonces ahí, parafraseando esta idea que la pone en juego en su libro El orden conservador, Natalio Botana, como el partido ausente por el partido conservador, bueno, se hizo presente ese partido ausente que justamente en las elecciones de 1916 que termina llevando a la presidencia a Hipólito Yrigoyen, cuando uno hace el recuento de todos los votos conservadores distribuidos en diferentes fuerzas políticas conservadoras y con un sistema que funcionaba con colegio electoral, bueno, sí, habían sacado la mayor parte de los votos los conservadores, pero no pudieron unirse en un solo partido y entonces la Unión Cívica Radical terminó ganando y haciéndose con la presidencia, que va a consolidar seguramente en las 3 presidencias radicales. Irigoyen, Alvear, Irigoyen, no había reelección, pero luego, ¿qué pasa con la participación del partido ausente, que es el Partido Conservador en 1930, ¿no? Que lo lleva, no hay partido que compita en las elecciones, participa entonces de todos los golpes de Estado sucesivos, los conservadores. Ahora, ¿qué pasa a este punto en el 2015? Parece que ahí se pudo constituir como un partido y se hizo presente. Y es interesante entender esto, porque si bien hoy en día, y tras lo que pasó, sin ir más lejos, ayer, ese partido ausente que se había hecho presente, que en todo caso se puede considerar que es el PRO, parece que casi desaparece, pero casi desaparece, pero en todo caso hay otra expresión conservadora, que parece que ha tomado su lugar. Y una vez más, en el 2023 y en las elecciones de medio término de ayer, el partido ausente vuelve a hacerse presente. Eh, y en este sentido, como medio de expresión, al menos, de una parte considerable de la sociedad argentina. Para otro capítulo queda tratar de entender qué le pasa a la sociedad argentina, ¿no? Con este tipo de expresiones y con lo que representan. Entonces, vuelvo, no puedo volver porque justamente vamos a ver si puedo. Claro, si lo ponemos así, no deja. Ay, mira, pude ir, pero yo quiero ir para atrás, no quiero ir para adelante. Quiero ir para atrás. Ahora pantalla negra, Vivi. Voy a. Sí, sí. Yo quiero ir para atrás. Sí, yo quiero ir para atrás, pero bueno, ahí está, logramos ir para atrás. Entonces, me parece que es interesante volver
a las imágenes. ¿Y por qué digo que es interesante volver a las imágenes? Porque vuelvo a la analogía, ¿no? Entre el 2015 y el 2023, en todo caso. Esa imagen de la familia casi perfecta, bonita, bonita en todas sus expresiones, muy de clase media y tal vez que representa también a sectores más altos de la sociedad, etcétera, no es la foto no es la foto del 2023, ni es la foto de ayer tampoco, porque, es decir, la familia presidencial del 23 y de que sigue siendo la familia presidencial de hoy, es muy otra, con un elemento respecto de una familia tradicional, con un alto grado de disfuncionalidad respecto de la mirada tradicional, ¿eh? Digo, entonces, Sin embargo, es la que proyectan en el imaginario. exactamente. Entonces, me pregunto, ¿qué le pasa desde el punto de vista del imaginario a la sociedad argentina? ¿No? Por eso volvía para atrás. Ahora voy para adelante, pero voy dos para adelante y ahora sí lo podemos agrandar porque esta es la última que tengo. Y ahí me pregunto por las claves, ¿no? Algunas claves para pensar el gobierno de Macri entre el 2016 y el 2019. Este debate, ¿no? Que al interior del propio gobierno se daba entre el gradualismo o cambio brusco y este sector más gradualista que termina triunfando en todo caso y se optó por el primero. Sobre todo porque algunos se preguntaban si la población aceptaría la segunda opción del cambio brusco. Bueno, y aquí vuelvo a la analogía del 2023 y de ayer, 2025. Parece que la sociedad termina aceptando el cambio brusco, ¿no? Porque ahí podemos ver una analogía y una diferencia. Y a su vez, ver que en muchas áreas de gobierno se hicieron recortes, pero no como los que hizo después Milei, ¿no? Que fueron mucho más profundos y mucho más bruscos. Se esperaba una lluvia de inversiones que nunca llegó. La deuda externa se multiplicó hasta comienzos del 2018. Los problemas eran visibles. En mayo llegó el anuncio de la vuelta al FMI, 50.000 millones de dólares más 7.000 millones posteriormente. Era el préstamo más grande concedido por el FMI en toda su historia hasta ese momento. Y el otro elemento que tal vez es absolutamente disonante con el cambio brusco que se plantea 2023, 2025 hasta el momento, es la política social. Macri hizo una política social muy activa. No obstante, no se logró frenar el descontento. En el 2019, a esto se le sumó un peronismo con voluntad de unirse y de reorganizarse. Ganó, ahí no tendría que haber una llave, sino una tilde en la O, con el 48,24% de los votos, frente a un oficialismo que obtuvo el 40,28% de los votos. Entonces, ahí dejo todo esto que acabo de decir brevemente planteado para que Saúl nos cuente sobre el monetarismo, ¿no? De la vuelta al monetarismo y para que después abramos el espacio para comentarios, preguntas y todo lo que los que amablemente se conectaron y vinieron quieran decir. Sacamos este, ¿no? Dejamos de compartir. Mientras Saúl se conecta, hay algo que decías, Vivi, que la verdad que es bien para pensar, ¿no? O al menos a mí me disparó. ¿Qué ofrece, qué ofrecen estas derechas, ¿no? En el sentido de que no hay resultados económicos, digamos, especialmente valorables, y sin embargo al mismo tiempo ganan, ¿no? Eh, yo recordaba, y ya te dejo, Saúl, todas estas lecturas que indicaban que la participación de la violencia en la política, los golpes de Estado, tenían mucho que ver con las dificultades de la derecha para
construir una alternativa que pudiera ganar elecciones, y ahora ganan, ¿no? Y ganan, y ganan, y ganan, sin ofrecer en principio nada que uno pueda comprender como especialmente valorable. Y eso realmente me impresiona, ¿no? Es una buena pregunta. Propongo discutirla un poquito más adelante, pero creo que Sí, también tiene sí. que ver con el fracaso de lo anterior, ¿no? Entonces, el Sí, tipo de sí, sí. cambio. Yo podría A, agregar, a ver, no sé si quieres acercarte porque. yo agregaría que hay que entender que cuando antes intervenían a través de los golpes de Estado, eh, tenían consensos de carácter civil. Hay que entender que detrás de cada golpe de Estado había consenso de la sociedad. Probablemente no mayoritario, porque la estructura social le ponía un límite a las clases que estaban interesadas, digamos, en apoyar. Pero tanto en el 55 como en el 76, y en el 66 también. En el 30 también, ¿eh? Bueno, yo 30 no lo vi. Pero ¿por qué no? Yo digo que la experiencia es así. Yo te digo la experiencia, digamos, había una masa crítica civil, social con consenso. Sí, sí, claro, claro. Juan Lucas, ¿escuchaste a Kelly para saber si hay Sí, que sí. acercar más el micrófono? ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí, yo la Bien. escuché bien, Carlos decía que no, pero yo Ah, la escuché perfecto. perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo quiero dar, me gustaría comentar, creo que no sé si lo dijimos, eh, habíamos prometido que iba a participar hoy el doctor Vicente, un politólogo reconocido, estudioso justamente de la tradición liberal conservadora, que participó anteriormente en el seminario sobre Martínez de Oz. Fue muy interesante, muy iluminadora su exposición. Lamentablemente se enfermó. Estos fríos así, la primavera que tenemos, que de repente hace calor, de repente hace frío, impidió que hoy pudiera participar, así que bueno, vamos a tener más tiempo para discutir y conversar. Eh, yo le puse un título un poquito distinto, que tiene que ver también con las distintas facciones o fracciones que había en el gobierno, sobre qué política llevar adelante. Para mí fue más un regreso del monetarismo que del neoliberalismo. Digo, si uno lo compara con las experiencias de Menem, por ejemplo, ¿no? Paradigmática experiencia neoliberal, o la actual, ¿no? Que tiene 2 años nada más, pero, o un poquito menos, pero está claro que la profundidad de los cambios que ha implementado, que quiere seguir implementando, lo coloca más cerca de Menem, como digo, Menem es un poco el ídolo emular, ¿no? Del presidente actual. Creo que fue distinto. Después si quisieron, no pudieron, no quisieron, toda esa historia es, bueno, podemos conversarla después. Y voy a tratar de explicar por qué es el regreso del monetarismo. Por supuesto que esto no cambia, no quiere. ¿Cómo es esta historia? Tenemos un tema con el Zoom para... Ah, no, este no es. Perdón. Ay, Dios. Yo veo bien, Saúl, ¿eh? Sí, 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 ya sé. Ahí sí se ve. Sí. Ahí se ve y corrió, las dos cosas. Perfecto. Bueno, primero recordemos, esto tiene que ver un poquito con por qué ganan, ¿no? A ver, si todo anda bien, no sé, es raro que haya un cambio de gobierno, de partido gobernante. Y Macri de una economía que tenía importantes desequilibrios, ¿no? Algo que mencionó también antes Luis y que tratamos más en extenso la vez pasada, ¿no? Si ustedes recordarán. Había una inflación del 24%, pero una inflación reprimida, porque las únicas medidas que se habían implementado para mitigar la inflación eran el retraso del ajuste del tipo de cambio nominal y las tarifas de los servicios públicos, especialmente las de energía. Lo primero, lo del tipo de cambio, contribuyó al gran deterioro de las cuentas externas. Recordemos que Argentina tenía en un momento 50.000 millones de reservas internacionales en 2005, 2006, no me acuerdo, y bueno, fueron cayendo. Entonces, eso también alimentó expectativas de devaluación que impactaron las reservas internacionales del Banco Central. Comentamos que había un desequilibrio en la cuenta corriente, que antes no había superávit en la cuenta corriente. Empezó a haber un desequilibrio, incluso déficit comercial en el 2015.
¿no? Y la respuesta del gobierno fue implementar controles cambiarios y controles de las importaciones. Lo segundo, me refiero al tema de las tarifas, por ejemplo, empeoró las cuentas fiscales. Nos habíamos mostrado la vez pasada cómo de una situación de equilibrio fiscal, incluso de superávit, se pasó a una situación de déficit creciente, ¿no? En buena medida, pues, justamente por los subsidios utilizados para mantener las tarifas. No fue el único factor, pero fue uno bastante importante. Lo que no se advertía probablemente es que finalmente la inevitable corrección de estos desequilibrios iba a llevar a una inflación, la inflación a un piso más alto. Y eso fue lo que ocurrió con el cambio de gobierno de fin del 2015. ¿Tendría que haber ocurrido en esa medida? Bueno, eso es lo que podemos justamente cuestionar. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el nuevo gobierno? El gobierno nuevo, el de Macri, unificó el mercado cambiario porque había un mercado paralelo muy importante por los controles de cambio, se unificó y liberó el tipo de cambio. Empezó a flotar, pero no formalmente. Y lo hizo antes de arreglar con los fondos buitres. Ustedes recordarán, había un conflicto muy importante con el juez Griesa en Nueva York, con aquellos holdouts que no habían entrado en las reestructuraciones de la deuda. Y esta unificación, que llegó a una devaluación bastante importante, puede dar los números, se hizo bajo el supuesto, explícitamente expresado por Sturzenegger y economistas afines a esa administración, de que los precios ya se habían ajustado al dólar paralelo. Y por lo tanto no había que tener un temor a unificar así de golpe, no hay que tener un temor al salto del tipo de cambio. ¿Pratgay más que Sturzenegger? Puede ser. Sí, era el ministro de Economía, Sturzenegger en el Banco Central. Pero sí, decían eso. Eliminaron las provisiones a la exportación de trigo y maíz. Recuerden que el gobierno anterior había prohibido exportaciones de trigo y maíz para abaratar el precio interno, lo cual también agravó el desequilibrio externo, por supuesto. Redujo retenciones a las exportaciones con un salto muy importante del tipo de cambio y empezó a recomponer de manera muy acelerada las tarifas de energía, ¿no? Todo bajo la premisa, y este sí lo decía Sturzenegger, que con política monetaria contractiva la inflación no se iba a acelerar. Esto es muy interesante. Esta era la doctrina por eso era un monetarismo muy explícito. Acá lo que importa es el dinero. Nada más no importa. Sturzenegger incluso se burlaba de... Él dio una charla, una conferencia en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, creo que en 2016, donde decía que aquellos que planteaban que ajustar las tarifas tan rápido iba a ser inflacionario no entendían de economía, tenían un modelo de equilibrio parcial en la cabeza y no entendían de equilibrio general. ¿No? Eso fue lo que dijo en aquel momento. No, eso no iba a afectar las... Bien. No, te interrumpo para Sí. preguntarte, Saúl, y a Luis también. ¿No generó, o sea, nadie le contestaba eso? Ahí en la cabeza. Él lo dijo, bueno, yo no estuve en esa reunión. Ah. No me invitaron, pero no me enteré, pero no. El tema que ya estaba contestado. O sea, en la Argentina, en Latinoamérica, se desarrolló una teoría de la inflación muy importante, está basada, entre otras cosas, en la inflexibilidad descendente de los precios. ¿Qué quiere decir eso? Los que tienen que subir suben más rápido que los que tienen que bajar. Entonces, los que tienen que bajar se resisten a bajar. Decir eso, de que van a bajar, ¿cierto? No significa que no bajen, pero van a bajar despacio y van a generar un impulso inflacionario. Eso está dicho de... No, está bien, porque Viviana apuntaba si en aquella reunión alguien dijo algo. Bueno, la composición de la academia tiene, quizás, no sé, quizás estaban de acuerdo, no lo sé. No estuve en la reunión. No es que no se le dijo nada, porque él hizo algunas consultas que yo conozco, pero no son públicas, sí, en donde se le dijo, pero él es se verdad. enfureció. Es verdad. No, es verdad. Sí. Enfureció, se enojó y siguió con eso. Sí, creo que con Fernando Navajas. Fernando Navajas, creo que Fernando Navajas, economista de Fiel, claro. O sea, de Fiel, estamos hablando, decía, no, mirá que esto va a ser inflacionario. Va a ser inflacionario, le decía él. No, lo que importa es el dinero, por eso digo, es una visión bien monetarista de que eso también se piensa en otra cosa que vamos a comentar. Como ahora cuando te dicen lo que importa es el déficit fiscal. Exactamente, sí. Pero el tipo de cambio no quieren que suba.
Así que, porque decía, la inflación no tiene que ver con el tipo de cambio, pero bueno, el tipo de cambio hay que plancharlo, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver a eso. Ok, entonces el primer año de gobierno, ¿qué pasó? El tipo de cambio aumentó 59%, la inflación fue de 45%, o sea, el nuevo piso, ¿no? Bueno. Y el producto cayó 1,5%, producto justamente esa contracción monetaria, eso podemos mostrar los números después, si quieren, pero no, ahora no, para no interrumpir el relato. Entonces, por otro lado, el gobierno, ¿qué hizo? El déficit fiscal se financiaba anteriormente básicamente con emisión monetaria, ¿no? El Banco Central. El gobierno de Macri eliminó esa idea, ese método, ese instrumento de financiamiento del déficit, y empezó a... decía que dejó de financiar el déficit con emisión monetaria del Banco Central y empezó a financiarlo con emisión de deuda interna y especialmente externa. Y esto tuvo consecuencias que vamos a comentar en un rato. La deuda fue inmediata, en diciembre ya se contrajo deuda. Sí. Apenas asumió. Sí, porque vos dejaste de emitir y había un déficit importante, vamos a mostrar eso, entonces se emitió con deuda. Porque, a ver, y no importa, incluso es interesante, en esa época se decía, no importa el déficit fiscal, importa qué pasa con la cantidad de dinero, cuál es el monetarismo, y cómo se financia. Exactamente, cómo se financia. Por eso digo, el experimento de política de los primeros 2 años, porque hay un quiebre después en el 2018, 2016, 2017, fue un monetarismo, podemos llamarlo sui generis, si quedó sui generis, porque el déficit fiscal fue muy alto y llegó a casi 6 puntos del producto en el 2017, combinado con restricción monetaria. Esto es lo que Macri después expuso. Decía, no, ¿qué pasa? Que nosotros, el problema, lo que fracasó fue el gradualismo, y eso justifica, volviendo a lo que está pasando ahora, la política de shock. Pero en realidad no hubo gradualismo. En realidad hubo una primera etapa con déficit fiscal alto y política monetaria contractiva, un tipo de cambio que después lo plancharon, y después hicieron el ajuste de golpe. Cuando eso se entró en crisis, hicieron un ajuste drástico. O sea, no... Eso es lo que él llama gradualismo, que esperaban construir un consenso político que les permitiera después hacer lo que siempre quieren hacer: reforma laboral, reforma previsional y la impositiva, no sé. Pero lo hicieron, de hecho afectaron a las pymes, tenían un diferencial del impuesto a las ganancias y lo eliminaron. Así es. Esa política que llevó a una elevación de las tasas de interés, y como Argentina volvió al mercado financiero internacional después de arreglar con los fondos buitres, empezaron a ingresar capitales, tanto por crecimiento de la deuda pública, porque el déficit fiscal no bajaba, y especialmente deuda pública en dólares, y el famoso carry trade, ¿no? O sea, después del salto, es lo típico, hay un salto inicial del tipo de cambio y después crece mucho menos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, ese es el esquema. Y entonces, eso estabilizó justamente la entrada de dólares por la deuda pública financiada en el exterior. El carry trade estabilizó el tipo de cambio, redujo la inflación en el 2017 y reactivó la economía en el 2017. Año electoral, o sea, también algo conveniente. Pero duplicó en un año el déficit cuenta corriente. Finalmente esto colapsó en febrero del 2018, cuando se empezó a dar una masiva salida de capitales que señaló un nuevo cierre del acceso de la Argentina al mercado financiero internacional. Duró muy poco. Ahora, lo que pasó en el 2017 y el 2018 es algo que está estudiado. Es lo que, por ejemplo, había estudiado Frenkel en el 82, un artículo famoso, donde justamente hablaba de la tablita, la crisis de la tablita de Martínez de Oz. Es un ciclo de auge financiero inicial con entrada de capitales, ¿no? Con el tipo de cambio que crece menos que la inflación y después crisis cambiante, ¿no? Pasó con Martínez de Oz, pasó en la convertibilidad, pasó con Macri. ¿Pasará otra vez? Bueno, dejamos la pregunta flotando. Lo que no ingresan son inversiones directas. Exactamente. Eso no lo ves. ¿No lo viste ni con Macri? Ni lo viste ni lo ves. Ni lo ves hasta ahora tampoco. Seas empresario o no seas empresario. Sí, No sí, lo sí. ves. No lo ves. Es reacio invertir en Argentina. Sí, sí. Para evitar el default del gobierno. Y además hay flujo negativo. Sí, claro. Hay más salida de capital que ingreso. Sí, la crisis cambiaria es eso. Claro. Se revierte la entrada y la gente. No, pero yo me refería a inversión externa directa. Ah, vos decís que repatrien capital. Ah, ahora. Sí, ahora sí. Sí, están vendiendo, están saliendo varias multinacionales.
Para evitar el default, bueno, el gobierno, como decía antes Viviana, acudió al Fondo Monetario Internacional, que tuvo un préstamo histórico, también por la presión política de Trump, o sea, hay cosas que se repiten, algo que aparentemente el staff del fondo no estaba de acuerdo, pero bueno, ahí se impone la política sobre lo técnico. Pero claro, ahí se impuso un ajuste draconiano. Lo que no se había hecho en 2 años, los primeros 2 años se quiso, porque se había hecho un ajuste gradual en los 4 años, seguir bajándolo de a poco, el déficit. eh, y no, de golpe, en los últimos 2 años es un ajuste muy draconiano, también con una contracción fiscal muy importante. Entonces el déficit fiscal primario, es decir, sin contar intereses, cayó de casi 4 puntos, 3,8, digamos, redondeando, 0,4 en 2 años nada más, ajuste muy fuerte. Pero el déficit fiscal total cayó menos, de casi un 6 a 4. ¿Por qué? Justamente por el peso de los intereses de la deuda que habían crecido por el endeudamiento, el crecimiento de la deuda y porque además por la devaluación había aumentado el peso de los intereses de la deuda que se había hecho moneda extranjera. Entonces, eso sigue siendo así. y sigue siendo así, tal cual. Por eso viste que lo invisibilizan, lo están poniendo debajo de la línea y capitalizándolos en lugar de exponerlos. Sí, sí, hay toda una parte de refinanciamiento de la deuda donde es, como decimos, con intereses capitalizados que no aparecen como intereses para debajo de la línea. A pesar del drástico ajuste, que redundó una caída acumulada del PIB de 7%, cuando sumamos los 2 años, 18-19, y un nuevo escalón inflacionario, o sea, el gobierno termina con un 52% acumulado antes de irse de inflación, el FMI suspendió la asistencia financiera. La Argentina no pudo volver al mercado financiero internacional y se restableció el control de cambios. El mismo gobierno que los había levantado volvió a imponer control de cambios y también era claro que se iba a tener que reestructurar la deuda externa, ¿no es cierto? ¿Te puedo hacer una pequeña observación? Sí, claro, esa es la idea. No es que el fondo suspendió la asistencia financiera, ¿No? que en el interín fue la PASO. Bueno, está bien, pero... No, quiero decir que Alberto Fernández, que había ganado sin la PASO Sí. por una estableció que pidió que no se tome más, que no haya un flujo adicional. Pero sí que lo suspendió no fue ahí. una decisión ni del gobierno de Macri ni del fondo. Fue un pedido expreso de la fuerza política que había ganado. Ah, eso no lo recordaba. Yo pensé que el fondo lo había suspendido. Bueno, hay que corregir eso. El fondo fracasó 2 veces en la negociación con Macri. Hizo un acuerdo inicial, sí. Con poco tiempo se tuvo que renegociar, y que como vos bien señalás, derivó en esta situación. Pero la verdad que si hubieran sido por Caputo y por Macri, hubieran tomado todo lo que habían acordado. Y el fondo no se resistía. Pero Caputo se había renunciado ahí. En un momento Caputo, incluso por pedido del fondo, lo echan porque porque justamente lo mismo de siempre, usaba lo del fondo para mantener el tipo de cambio. Y eso no era lo que habían autorizado. Entonces ahí es donde creo que Sandleris es el que asume en el Banco Central. Sí, Caputo se va, Y el ministro cuando es, le sacan la foto de No. Duhovne, claro, asume el ministerio. Que después Duhovne Sandleris era el. Exacto, esa era la dupla. Pero la decisión de que no hubiera más desembolso fue un pedido expreso. Sí, pero no sé si lo había suspendido igual antes. Bueno, habría que revisar eso. Revisarlo. Sí. Yo estoy segura que no. Bien, bueno, buen punto. Bueno. Pero revisarlo porque por ahí no lo. No, yo también lo Perdón, yo entendía media porque Kelly está un poco más lejos. Vos decías, Kelly, entonces que... No fue una decisión del gobierno de Macri no tomar el resto, que fue un pedido de la oposición que había ganado las primarias, sí. Las PASO, y fue un pedido expreso de que no se siguiera tomando deuda. Cuando Alberto dijo a 60 está bien, digamos, por esa época. No, eso fue posterior también. Ah, ok. Pero bueno, esos diálogos efectivamente, digamos, de transición, con los cuales se lo ayudó a Macri a estabilizar
con el tema de decir el tipo de cambio está bien, y Sí, al sí. mismo tiempo se expresó es la cierto. decisión de que no hubiera más desembolso. Tal vez hubo. Es cierto, eso que decís es importante, que Fernández dijo eso para tranquilizar el mercado cambiario, es verdad. Pero tal vez hubo también del fondo una Puede ser, presión. no. Bueno, eso, bueno, tarea para el Se habrá lugar. escuchado para los historiadores. No, para nosotros también. Porque ya era evidente que ganaba la. No, era evidente, Pero era vamos a evidente. dejar, el que se ocupa de saber todo lo que dice el fondo, piensa los bancos, qué sé yo, es Raúl García Heras, tiene muchísimas Es críticas verdad. sobre eso. Sí. Bien. Lástima que no participe. Tendremos que invitarlo. Y después Y vino. lo que pasa es que Raúl tiene que invitarlo y venir personalmente y llamarlo por teléfono, al teléfono fijo, a la casa. Bueno, se puede hacer. ¿Sí? Bueno, no, es un gran historiador. No, que gran estudioso de las relaciones de Argentina con los organismos financieros internacionales es Raúl. Y el fondo y los bancos. Y los bancos también, sí. Bueno, para terminar, un gráfico y un cuadro, que es muy ilustrativo. Este es el gráfico de los resultados fiscales. Ustedes ven que en 2015 había un déficit primario de casi 4 puntos, importante, y un déficit total financiero, o sea, sumando los intereses de un poquito más de 5 puntos. Había un desequilibrio fiscal considerable. Parecido al que dejó también Fernández. De Fernández era de 5 puntos de pronto, no era más que eso. Y el gobierno lo aumentó. El gobierno de Macri en los primeros 2 años no baja el déficit. Fíjense que incluso en el 2016 aumenta el déficit primario a 4 puntos, un poquito más de 4 puntos. ¿Okay? Y aumenta aún más el financiero. ¿Por qué aumenta aún más el financiero? Porque justamente, como decías recién vos, como toma deuda, que paga intereses que antes no pagaba, entonces ahí aumenta, la brecha va creciendo entre el resultado primario y el resultado total, que es el resultado financiero. Y en 2017 el primario sí vuelve a los niveles que tenía 2 años antes, en 2015 con Cristina Fernández, pero aumenta bastante más, casi 6 puntos llega a ser, ¿no?, de déficit fiscal el resultado financiero, justamente por el crecimiento de los intereses de la deuda. Y todavía no había entrado la crisis, pero como se estaba financiando con deuda, subían los intereses, etcétera, etcétera. Después viene el ajuste drástico, después de la crisis, cuando el mercado deja de prestarle al gobierno de Macri, vienen las devaluaciones, ¿no? Y el ajuste forzado, de alguna manera, en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional, y ahí se produce un ajuste brutal que lleva el déficit primario, que era de casi 4 puntos en el 2017, a medio punto, 0,44. Un ajuste muy drástico, ¿cierto? Más drástico fue el que tuvimos este año, o el año pasado, pero hasta ese momento no había un ajuste comparable, digamos. Pero noten qué interesante lo que pasó acá. Si bien había una situación de casi equilibrio primario, es decir, sin contar los intereses, tenías casi 4 puntos de déficit fiscal por el aumento de los intereses. O sea, esto, alguna lección hay que aprender sobre este tema de cómo financiar, si tenés déficit, cómo financiarlo, ¿no es cierto? Bien. Y para terminar, un cuadrito para ver un poco la evolución bueno, el último año del gobierno anterior a Macri y el gobierno de Macri. La base monetaria había aumentado 37% en el 2015, una inflación, como decía antes, de 24%. Ahí había factores que de alguna manera lo reprimían, ¿no? Y el dólar ha aumentado solamente 13%, o sea, también justamente con el dólar que aumenta poco vas a tener menos inflación. El PIB había aumentado 2,5, un crecimiento. Ahí hubo crecimiento. En el primer año de Macri vos tenés una recesión, una caída de 2,5 del producto, un aumento casi del 60% del dólar, un salto inflacionario del 45% y la política monetaria contractiva del 28%. O sea, se desacelera el crecimiento de la base monetaria. Hay anécdotas que dicen que, contadas por Sturzenegger supuestamente, que él hablaba con Coto, por ejemplo, y le decía, mirá que el año que viene la base monetaria va a aumentar tanto. O sea, con esa convicción de que la gente debería mirar cuánto aumenta la base monetaria para ver cómo fijan los precios, digamos, ¿no? Bueno, parece que no funcionó. En el 17, con un dólar planchado que aumenta solo 14%, ahí la inflación baja, ¿no? Pero ya después de la crisis se recupera la economía de manera fuerte, 4,5%, y después viene el ajuste, como decíamos, bajo el Fondo Monetario, contracción monetaria, contracción fiscal, salta la inflación
y el dólar. El dólar, fíjense, aumenta 108% en el año 2018. Entonces son siempre punta a punta, ¿ok? Noviembre a noviembre, porque el gobierno sube en diciembre, por eso hicimos noviembre a noviembre, las Mundial variaciones... de Rusia. ¿Cómo? Claro, El 2018 Mundial de Rusia. Y cantaban, ¿viste? ¿Qué cantaban? Y que no aumente más el dólar. Ah, claro, porque había que viajar. Porque estaban allá y gastando. Y Junio, veían claro. cómo se deslizaba el dólar. Claro, tenés razón. Claro, tenés razón, fue justo en ese momento. Es verdad. Sí, 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 sí. Argentina tiene un récord No, mundial de no. asistencia a los mundiales ahora. Y no devaluó, Gastando las divisas. Mucho más que Alemania. Nada que ver con Alemania. Que no es para enorgullecerse. Yo estuve en No. Es como ahora lo de Boca en Miami. 2 meses después de No, pero Argentina tiene. Quiero decir, lo mismo pasó este año con lo de Boca en Miami. Y lo que va a pasar el año que viene. Sí, sí, sí. Va a pasar el año que largo viene. plazo, se preguntaría qué pasó con el largo plazo. Yo te digo que el año que viene va a ser otro jolgorio en los mundiales. Bueno, Es lamentable, aparte económica, es triste para el país. Pero es así. bueno. Es un fenómeno sociológico. Sí, yo ya terminé con la exposición esta, Una digamos. cosita muy Sí, importante es, ¿quieren acercarse por ahí? Si quieren? sí, no. Es, Escucha mejor la gente que está... el tema es el corralito. El cepo, Sí. cuando empezó con cepo de 200, que después se liberó, cuando termina las PASO, y va al 47% contra menos del 30%, se abre un cepo de $10.000 por mes. Sí. Que era mucho durante 3 meses para esperar la elección. Es mucho jolgorio permitir 10.000 cuando todo el mundo sabemos cómo se juega el juego de las expectativas en Argentina. Entonces ahí se fueron muchísima plata en divisas, se fueron. Y después cuando termina el balotaje y es final, la cuenta final, vuelve de nuevo a los famosos 200. Y pasamos los últimos 3, empezamos con 200 y terminamos con 200. En el medio fue ilimitado y después de 10.000. Ok. Yo lo quería agregar. Sí. No, y otra cosita importante, cuando esto es un tema, trabajé de tesorero en ese momento. Y siempre teníamos, como tesorero, la regla de oro era, para gastar hay tiempo, pero ojo que los ingresos los veas y los toques. En cambio acá, al principio se liberó el cepo, se fue toda la plata, porque todo el mundo corrió a los bancos, los que no podían generar utilidades, todo el mundo corrió. Claro. Y los ingresos no estaban todavía, había expectativas, solamente eran préstamos y había expectativas de inversiones. Pero hasta que una inversión se consolida, venga la radicación financiera, se haga el emprendimiento y todo, pasa un tiempo muy largo. Tal cual. Bueno, por eso te digo, el desfasaje fue inmediato. Es una regla de tesorería básica. Vos no podés gastar si no tenés asegurado lo que ingresás. Pero que lo que vos estás diciendo es que esa regla básica de tesorería no es respetada por los gobiernos. Claro, parecía paradójico, claro. Yo estoy pensando en lo que a mí me prometen que voy a vender, vendo 10.000, 20.000. Yo no sé si voy a vender 20.000. No puedo gastar como vendiendo 20.000. Gastar a cuenta, claro. Sí, está a cuenta. Claro. Claramente. Perdón, yo quería agregar algo al análisis muy interesante que se hizo de la performance económica de Macri. Cuando yo antes hablé de experimento, yo creo que también en el gobierno de Macri hubo un par de cosas que lo califican como experimento. Uno, que se usó las metas de inflación como una especie de teoría, ¿no es cierto? Y la meta de inflación, cuando uno analiza y estudia los casos de meta de inflación, se da cuenta que se utilizaron en países que ya tenían baja inflación, como Nueva Zelanda, que se dice que fue el primer país, el que inventó más o menos eso, que ya tenía baja inflación. Eso por un lado. Y la otra cosa interesante es que se hablaba de que da lo mismo financiar el déficit con pesos que con dólares. O en realidad no lo mismo, sino que mejor con dólares, porque se evita la inflación, ¿no? Sin pensar que hubo un debate hace un siglo o un poco menos, no sé, sobre las transferencias en Alemania, donde eso ya está pensado, por lo menos puesto sobre la mesa, si es lo mismo
recurrir al financiamiento en pesos que en dólares o en la divisa extranjera. Es el debate de Keynes con Olin y Rueff, ¿no? Sobre el tema de que, digamos, achicar el déficit fiscal no garantiza arreglar las cuentas externas y mucho menos hacerse de las divisas para pagar la deuda que tenía Alemania. Señalo esto porque, como dije antes, también sobre inflación hay mucho escrito, muchísima literatura, y es como que acá se agarran algún modelito y listo, ¿no es cierto? Una partecita cuando en realidad la teoría económica es muchísimo más complejo que eso y someter un país a los experimentos de ese tipo me parece bastante importante señalar que acá se hace con mucha liviandad. Bueno, yo abriría el espacio para las preguntas y comentarios de la gente. Adelante. No voy a ver si acá alguien quiere comentar. Por ahí, si quieren, pueden escribir en el chat y se lee. Sí, o pueden escribir en el chat. A ver, acá hay dos preguntas o comentarios en el chat. ¿Todo bien? Perdón. ¿No se escucha? Uy, no se escucha. Los créditos suba. Columna de los créditos suba. Sí, se escucha bien, Saúl, ¿eh? Ah, bueno, alguien ha dicho que no. A Juan, Lucas, ¿vos querés comentar algo? Más que comentar, me interesa esta idea de experimento de Luis y los invito a ustedes, ¿no? A reflexionar, porque por ahí no es mi teoría, o no es mi campo de expertise. Digamos, ¿ustedes consideran que detrás de estos intentos, digamos, en este caso del macrismo y el mileísmo, cuánto hay de teoría económica, digamos? ¿Cuánto hay de una convicción de que efectivamente parcializando una parte de un modelo se puede explicar el mundo? ¿Y cuánto hay de convicción, y por el contrario, cuánto hay de convicción política o de otro tipo, digamos? ¿Se entiende? Buena pregunta. Sí, porque a veces pareciera que son tipos que simplemente no entienden la teoría. Yo en algún punto creo que hay más que eso. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entrecortado. Sí, se escucha entrecortado, Juan Lucas. Te Raro. decía, reforzaba un poco el argumento con mi pregunta, que era, me parece que hay mucho de convicción política y en estas iniciativas, eh, y no solo de este recorte de una parte de la teoría económica mal entendida y mal aplicada, ¿se entiende? O en todo caso, ustedes como especialistas, ¿cuánto consideran que hay de cada caso? A ver, yo puedo contestar. No sé si te entendí bien porque se entrecortó, pero hay una cosa que es característica para mí del periodo previo a Macri, los gobiernos de los Kirchner, de lo que pasaba en el debate y demás, que contamos nosotros la vez pasada. Por ejemplo, yo creo que mencioné que Saúl, usando la teoría económica elemental, ¿no es cierto?, se daba cuenta de que las tasas chinas no se podían mantener sin generar problemas precisamente en el sector externo, en fin, ¿no es cierto? Ahora, eso fue recibido muy mal, esa crítica que hacía Saúl, que era un aporte más que una crítica, ¿no es cierto? Sobre un problema elemental de teoría económica. Y algo de eso sigue pasando con algunos sectores. Yo también, la vez pasada, pienso que hubo un segundo periodo, las dos últimas presidencias de Cristina, donde también siguió pasando algo por el estilo, ¿no es cierto? Es como que tienen su propia teoría económica, el supermultiplicador y una cantidad de cosas que son, digamos, está muy debatido y eso, y es difícil, nuevamente, experimentar con esas cosas a mí me parece irresponsable.
insisto, porque hay mucha literatura en la Argentina sobre todos estos temas. Saúl mismo es el titular de crecimiento económico. ¿Qué sé yo? Te puede dar clases de cómo es de experiencias históricas y demás. Entonces, me parece que hay un problema con eso. También tiene que ver, y esto lo pongo por fuera de lo económico, con estilos de conducción, personalismos, en fin. ¿Qué sé yo? Cristina parece que sabe de macro más que cualquiera de los economistas, ¿no es cierto? Entonces, no sé por qué hay esa obsesión, que yo no creo que para conducir un movimiento político sea necesario apropiarse o exhibir un saber que para los propios que lo manejan es problemático, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay un tema con eso de que no se usa la teoría económica, pero tampoco es un tema nacional. En otros países también no se usa. ¿Querés agregar algo? Algo porque me acordé de una anécdota interesante. Los economistas no están todos de acuerdo en lo mismo, ¿no es cierto? O sea, hay puntos de vista diferentes. Eh, yo me acuerdo ahora que al principio del gobierno de Macri asistí con un colega a un seminario del Banco Central, ¿no? Donde invitaron a un economista argentino que se había doctorado recientemente en Chicago. Y presentó un modelo bastante sofisticado matemáticamente de cómo se podía bajar la inflación en manera gradual, 5 años creo que era, o sea, partimos de un 20, un 20 y pico, que era que se había heredado justamente de Cristina, este, y en pocos años llegamos al 5%, decía. Y le pregunté, ¿y el déficit fiscal dónde está? No importa. O sea, esto, no sé si fue un recorte, o sea, pero digamos, hacía, presentó un modelo sofisticado de bajar la inflación y no había déficit fiscal. O sea, los países que hicieron también meta inflación no tenían un problema fiscal. O si querés, a ver, Nueva Zelanda, es un país que sea comparable, pequeño económicamente, ¿no? Más pequeño que nosotros, pero quiero decir, y otros más también. Chile, Uruguay, Perú, no tenían déficit fiscal significativo, estaba controlado. El país que tiene un déficit fiscal grande y puede manejarse con la política monetaria es Estados Unidos. Estados Unidos puede hacerlo. ¿Por qué? Porque emite la moneda de reserva, no sé por cuánto tiempo, porque con todo lo que está haciendo Trump, el dólar ya está medio, muchos dicen que va a dejar pronto de ser lo que era. Y yo no, digo, esa cosa de que te formás, está bien, vos te formaste como modelo de una economía que es distinta de la cual la querés aplicar. Fue un seminario que dieron los concentrados en la República Argentina, ¿no? O sea que hay de todo. Y claro, el político también va a elegir lo que le convenga más, convenga más entre comillas, ¿no? Porque hay cierta dosis de negación, sería una burbuja. Eh, a ver, nos estamos adelantando a la próxima sesión, pero yo me acuerdo que en algún momento salió el tema de si la devaluación era inflacionaria o no. En este gobierno también apareció. Dijo, no, acá no importa controlar la moneda, controlamos la oferta monetaria, no, la devaluación no va a impactar en la moneda. Después en la práctica hacen todo lo posible para que el dólar no se dispare. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿No? Bueno, cuando vos explicabas, cuando hablaste de Martínez de Oz, ¿te acordás, Luis? Gobierno bien ortodoxo y probó de todo, tregua de precios, hablaba de los empresarios, no entendían lo que se venía, hablaba de las expectativas, fueron cambiando de, o sea, una cosa también es la academia, la teoría, y otra cosa es la práctica política, la política económica, donde lo político juega un papel bastante importante, me parece, y eso va para todos los gobiernos de todo signo, ¿no? Donde ahí lo académico medio que se pierde, o uno hace un recorte, como decía vos, que le acomoda, pero no está bien aplicado, porque decía, bueno, Estados Unidos sí, puede tener un déficit fiscal enorme, pero solamente Estados Unidos puede hacerlo.
Ojo también acá del otro lado, un ministro de Economía que decía, Estados Unidos emite y no tiene inflación, hablando de la crisis del 2008. Bueno, está bien. Tuviste la crisis del 2008, estabas tratando de evitar una depresión, y era Estados Unidos además. Entonces, ¿por qué no podemos emitir nosotros? Decía. Bueno, o sea... No, lo trataban de convertir en una teoría. Manejaban la idea de la capacidad de emitir de nuestra moneda como si fuera divisa, sin distinguir entre la moneda que tiene todas las competencias. Exactamente. Medio de cambio internacional y reserva. Buen punto, sí, buen punto, sí. Bueno, yo creo que, como vos decís, en el Macri había más un componente académico, digamos, en la política económica, más monetarista, como decís vos. Y incluso creo que toca la teoría de expectativas adaptativas, que en una parte, como que la sociedad va vislumbrando lo que va a pasar y actúa en consecuencia, y no actúa como quiere el gobierno, cuando rompe, digamos, sí, con... No vi ningún paper que dijera eso, puede ser. Sí, yo creo que hubo una sobre el final, que se fue adaptando. Pero un gran tema de la política de Macri, creo que acá el debate, fue las tarifas. Sí. Las tarifas ahí no hubo gradualismo. Claro, las tarifas... Algunas cosas gradualismo y en otras no hubo gradualismo. O sea, con el tipo de cambio, con las tarifas, no hubo gradualismo. Y ahí veo la importancia de la política sobre la parte solamente puramente económica, porque llevaron a un CEO de una multinacional petrolera. Y el CEO de la multinacional petrolera, que teóricamente tenía que ser un management de alta altura, que acostumbró a manejar un montón de datos, emitir facturación, cómo se ajusta y todo, no dio en el clavo. Incluso estipuló aumentos porcentuales extraordinarios, 150%, en un barrio donde de golpe había una casa de una persona muy poderosa con una persona humilde. Y recibían lo mismo. Sí. O sea, el bajo nivel de estudio que tenían de lo que significa un análisis así, de ajustes tarifarios. Bueno, eso recuerda también un poco lo de la discapacidad, ¿no? Digamos, claro. O sea, hay curro, no sé qué, y empezamos a eliminar. Claro, que eso generó muchísimas controversias. Eso fue muy resistido. Muy resistido, por eso cuando esa parte, y a mí me extraña, ahí estoy solamente involucrándome en la parte política, me extraña que gente que está en ese métier, que deberían estar, no tomen en cuenta estas particularidades, porque le genera una zozobra en la calle impresionante. Pero perdón que interrumpa. Perdón, ¿no? Me parece que me acerco. Pues, sí, dale. Me parece que ahí juega lo que de algún modo quería preguntar acá el compañero, que es los intereses. No es solo la política o la teoría, también hay intereses. Y cuando uno percibe, por ejemplo, que una gestión asume la conducción económica solamente desde una perspectiva financiera, tampoco es falta de conocimiento, no es un problema de ignorancia, es una idea, digamos, de qué es lo que debe dominar. Y termina... Claro, pero si después termina mal, hay ignorancia también. Pero en el interín, el después termina mal, ¿quién lo paga? Bueno, unos cuantos quedaron clavados también. O sea, que salió rápido ante la crisis cambiaria. Por eso conviene volver en una segunda gestión para pagarles a los que te quedaron pendientes. Y sí, objetivamente. Yo creo que la financiarización de la economía condiciona, digamos, las políticas que se llevan adelante. No, sin duda. Pero hay una ideología también ahí. Y hay una ideología y también un sistema de intereses que hace que en nuestros países, el tema de la deuda externa constituya un mecanismo extorsivo, con gran capacidad de condicionar no solo la política económica, sino el modelo. Estamos yendo a un modelo de primarización, no en la Argentina, en la América Latina, pero yo creo que en la Argentina se ve más agudo, de primarización con algunos enclaves
específicos, digamos. Está bien, pero una cosa no A quita ver. la otra. No, Una no. cosa no quita la otra. Mira, insisto en que uno a veces está metido en el problema diario, ¿no? Pero si uno agarra una perspectiva más amplia, yo creo que la carrera contra China, Estados Unidos la va a perder precisamente porque ahí hay un lío no solo de intereses, sino ideológico. Un lío hay. Están haciendo lo que decía él. Si vos. No, está bien. ¿Cómo está bien? No, Yo lo tengo, si querés, pero no, está bien, sentate. No de que, perdóname. No, lo que yo creo, por ejemplo, si un país que tiene el poder de señoreaje internacional, ¿no? La otra vez hablaba con Roberto Frenkel de esto, y no le importa, no le importa, ¿no es cierto? Y atenta contra eso, no se ve el interés muy claro ahí. hoy Se ve. anunciaron un acuerdo. Está bien, no importa. No, insisto, una cosa no quita la otra. Lo que se ve es que el deterioro del dólar que pasó no es muy del interés de una potencia que quiere discutir. Y el sector financiero de ese país, ¿no? Claro. Entonces, las dos cosas. Con China. Las consecuencias de la guerra comercial con China han llevado, sobre todo la forma que lo han manejado Y de los sectores, y de algunos Y todo lo que sectores decís vos. los farmers se pusieron de la nuca. Bueno, por eso, hay una interacción entre intereses e ideas y creencias, más que ideas, porque algunas son casi creencias religiosas. Esa es la clave, Luis. Bla, ¿no es cierto? Ahora, yo fiscal no lo vivís como una decisión disciplinadora. No, así se llama nuestro artículo. Desde Canitró en adelante y también Kaleski hablaba de la disciplina social relacionado a lo económico, ni que hablar. Ni que hablar, ni que hablar. ¿Agregar algo? Para tratar Claro. en otro momento. O sea, tampoco puedes tener cualquier déficit si no podés endeudarte a tasas bajas o es un Claro. déficit importante. Con emisión, estamos de acuerdo. vas a tener inflación. Si no tenés capacidad de financiarlo genuinamente, claro, bueno, es un problema. Ahora, yo quería volver a un tema político. Después que tengas que hacer siempre cero es otra historia. No, eso Esa es es otra otra cosa. discusión. Porque nadie tiene siempre cero. Perdón, yo quería volver a un tema político que dejó planteado Viviana respecto a las elecciones del 2015 como un punto de inflexión. Un segundito que alguien había pedido la palabra, si no te molesta. Perdón. No. Había pedido la palabra porque Juan Lucas quería hablar y en realidad este es el problema de las cosas híbridas. Ustedes que están juntos, hay un diálogo y nosotros nos resulta difícil seguir, porque yo oye mal y porque estamos lejos. Perdón, ¿eh? No, No es que gracias. quería decir nada en particular. Perdón, pedimos nosotros. Perdón, pedimos nosotros. No se escuchó bien lo que conversábamos. Yo sí, se ve que. Percibieron como que hablábamos entre nosotros y los excluimos. No, yo escuché y de hecho quería invitarte a decir algo también político, Luis, pero recuperando un poco algo que creo que dijo Kelly. Y que viene un poco lo que dijo Saúl. Tomé el ejemplo de él y me imaginé que alguien me dice, bueno, te voy a hacer un programa económico, pero no voy a considerar la cuestión fiscal. Y yo le digo que sí, ¿no? Bueno, mi psicólogo me diría, estás loco, y no lo haría. Pero sin embargo, en muchos casos estos tipos lo hacen. Sí, que Kelly, bueno, y vos, la otra vez también habíamos comentado con Saúl que al final del libro de Keynes que Se interrumpe. Juan, se corta. creencia religiosa. Escuchamos Se corta, bien. Juan, ¿eh? No se escuchó, no saben las genialidades que dije, digamos. No. Estamos perdiendo. Nos gustaría escuchar. ¿Por qué no te conectás con el teléfono? Por ahí es mejor con el teléfono. A ver, voy a intentar de vuelta. Les decía. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí.
Yo, Querías hablar, digo. ¿Querías decir algo, Carlos? no, yo tenía unos comentarios, pero que termine Juan, que ahora se lo escucha bien. Después A ver, hago ¿ahora los me escuchan comentarios. bien? Primero los comentarios eran al Ahora final. sí, bueno. Sí, sí. No, yo lo que quería plantear el problema político, ¿cómo? Juan, No entiendo. Juan, toca Juan. Ah, perdón. Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes? Sí. Por eso. No, yo decía una cosa muy tonta también, invitando a Luis a conversar sobre esto de la creencia religiosa, ¿no? Me imaginaba en un segundo que yo hago un plan económico, como el decía Saúl, invito a alguien que me haga un plan económico o me propone un plan que me dice, bueno, no voy a considerar la cuestión fiscal. Bueno, yo simplemente no lo contrataría, digamos, le diría que no. Sin embargo, estos sujetos lo aplican. Un poco podría pasar, como decía Kelly, bueno, tiene intereses. Pero en otros casos parecen creencias religiosas. Recordaba que en el anterior encuentro, si yo no recuerdo mal, conversábamos con Saúl sobre que al final del texto de Keynes decía, bueno, ojalá muchas de estas personas se condujeran por sus intereses. No son ni siquiera sus intereses. Parecen casi una creencia religiosa, que era lo que decía Luis. Bueno, por eso a mí me parece que hay una interacción con la política que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, para mí lo que pasa hoy es consecuencia de un proceso más largo, que por eso quiero volver a las elecciones del 15, ¿no es cierto? Que para mí tiene que ver con lo que pasó con el gobierno de Alberto, tiene que ver cómo es la conducción del peronismo, en fin, tiene que ver con muchos factores, porque si no, no se puede entender esta situación y no sé si la vamos a entender tampoco, pero contribuyamos a eso. Para mí hay un punto de inflexión con la llegada de Macri al poder, cuando en las elecciones del 2015 el peronismo se presenta dividido, que retroactivamente o retrospectivamente el 20% de los votos que saca Massa, que había sido ministro coordinador de Cristina, que hace poco fue el candidato del peronismo, uno se pregunta por qué se presentó dividido retroactivamente, digamos. En el momento uno podría explicar, bla, 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 pero hoy, viendo lo que pasó, para mí eso fue una bisagra histórica por la cual estamos donde estamos. Eso fue la puerta de entrada, ¿no es cierto? Porque además reveló un modo de conducción, ¿cierto? La división, el internismo, que siguió hasta hoy y sigue. De hecho, con los porcentajes que yo puse ahí en la presentación, se veía claramente que con esa cantidad de votos es probable que hubiese ganado el peronismo todo unido, por eso puse el sector mayoritario nada más, En la primera vuelta 3 puntos faltaban. Ahora también faltaron 3 puntos. O sea, a mí me parece que ahí hay que indagar también. Pero ahora no fuimos divididos. ¿Cómo? Y ahora no fuimos divididos. No. No, que digo que los 3 puntos que nos faltaron ahora. No fuimos divididos, pero fuimos divididos. Hubo una interna durante el gobierno de Alberto feroz. Ah, sí. Feroz. Bueno, todo por eso, ¿no es cierto? Entonces, digo, privilegiando. A ver, yo la vez pasada planteé, ¿no es cierto?, de que cuando uno utiliza algunos conceptos, por ejemplo, el péndulo polandiano, ¿no es cierto?, uno siempre tiene que entender de que el avance de algunos es el retroceso de otros. Y planteé de que había un retroceso no en la Argentina, sino internacional, a partir de la caída del muro, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, Tony Blair, que del laborismo se pasa con armas y bagajes al neoliberalismo, ¿no es cierto? Por decirlo rápido. Ahora está en la Argentina en representación del hipismo. Exactamente, con eso está más claro agua.
Claro. ¿no es cierto? Entonces hubo una serie de retrocesos, a eso me refiero, de que esto que pasa no solamente en la Argentina, sino en el mundo, no se puede explicar simplemente de pronto pasó. Es un proceso de retrocesos, inclusive ideológicos, básicamente ideológicos, en donde se compra Bueno, el argumento del enemigo, entre pasa que comillas. hay una reconfiguración a nivel mundial de los partidos políticos, ¿no? Ok. Porque, a ver, no es que Tony Blair, en realidad es, en todo caso, el laborismo reconfigurándose. No hoy. No hoy. No, Hoy es no. él, Hoy es cobrando él. para ser Hoy es director del JP No, Morgan. no, hoy es él, pero cuando él estaba en el poder del Partido Laborista, es el laborismo reconfigurándose. También había una interna. No Sí, es que él era el pero- hegemónico de todos. No, está bien. De una interna. Pero eso no hubiese tenido lugar Admitir. eso no hubiese tenido lugar en la segunda posguerra. En la segunda posguerra, en la estructura del laborismo, eso no hubiese podido tener lugar. Entonces, hay una reconfiguración de los partidos políticos. Ese es el tema también. No tienen por qué permanecer imputables. Pero forma parte. En la historia ningún partido político ha permanecido imputable. Pero es un retroceso de la democracia también. Bueno, en todo caso, Es más del sistema. ¿Cómo? Que es más del sistema. Bueno. Es del sistema. Por eso, como pero es del sistema, pero es del sistema de partidos también. Y lo que pasa es que, ¿y cómo es la democracia sin un sistema de partidos? Bueno, a ver, hay muchos tipos de democracia. No hay una sola democracia. ¿Cuál es la democracia sin partidos? No, a ver, la democracia de los antiguos no es una democracia. No, estoy hablando en la modernidad. Bueno, pero yo soy historiadora. Para mí, para mí es a largo plazo. Claro, pero para mí una democracia de un solo partido no es democracia. Bueno, está bien, no es democracia, no es la conjunción de democracia y liberalismo, no es la democracia liberal. Pero desde otras perspectivas te podrían decir, bueno, sí, hay democracia, no es la democracia liberal, pero es igual la democracia. Bueno. Porque es la liberal. Claro, bueno. No estoy de acuerdo, pero... Puede ser que no esté de acuerdo, yo digo que tenés que estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo ni con una ni con otra posición, pero digo, yo estoy obligada, disciplinarmente estoy obligada a dar la multiperspectiva. Las alternativas. Estoy obligada. Está bien, pero yo planteo lo siguiente, nuevamente. Tomemos el tema de Polanyi, otra vez, usemos, digamos, los conceptos que tenemos. En un extremo, el péndulo polanyiano habla de una utopía, ¿okay? Una utopía del mercado autorregulado, que es la que gobierna hoy, acá. Sí. Una utopía, sí. No la realidad, una utopía. Sí, sí. Bueno, eso está fuera de la realidad, fuera de la democracia, no por intención individual, ¿ok? Sino por concepción política. No hay democracia con un mercado autorregulado, ¿no? Como con ciertos regímenes económicos. No, pero bueno, entonces déjame... Ahí el tema, lo que yo te preguntaría ahí es, estos que operan hoy, lo que preguntaría es, ¿operan desde el liberalismo? ¿Operan desde un liberalismo o abrevan en un liberalismo que es anterior a la confluencia entre liberalismo y democracia? El liberalismo no nace democrático. Ok, por eso mismo no nace y continúa en alguna de sus expresiones antidemocrático. Entonces, bueno, por eso mismo. El problema es que se instala. Pero entonces déjame terminar. Pero se instalan sistemas que conforme a las reglas del juego funcionan con reglas del juego democráticas. Porque ¿cómo se instalan? Obvio. Las elecciones, se institucionaliza, obvio. Pero no solamente eso es lo que te quiero decir. Se instalan con una idea de que es imposible separar a la sociedad de la economía. No se puede, va todo junto. Y admite alternativas.
¿Cuáles? Distintas articulaciones entre Estado y mercado, por decirlo rápido, ¿no es cierto? Distintas alternativas. Los estados de bienestar, por ejemplo. Pero vos no podés hablar de democracia sin tener en cuenta esto que decimos. De un extremo donde no hay democracia, ¿no es cierto? Y donde la deriva autoritaria es inútil, va hacia ahí, ¿no es cierto? Entonces, como se salió del experimento del patrón oro, terminó en totalitarismos, etc. Pero también hay una solución democrática que es con una idea de que tiene que haber alternativas. Hay que producirlas las alternativas, no es que vienen de... ¿no es cierto? Se produce, por ejemplo, y termino con esto, ¿ok? Esa es otra discusión. ¿Es otra discusión? No, no es otra discusión. No, disculpame, estoy diciendo que vos vas a tener partidos políticos alternativos si hay alternativa, ¿no es cierto? Una alternativa es separemos la economía de la totalidad social. Eso nos lleva a una crisis y a una eliminación de la democracia. Cuando Roosevelt presenta su proyecto de la segunda Carta de Declaración de Derechos, los económicos, que nunca fueron aprobados, dice eso. La democracia implica un aspecto económico, asegurar que la gente no esté necesitada. Bueno, entonces eso es muy distinto, ¿entendés? Bueno, entonces hay alternativas. Tanto eso como el informe Beveridge de 1942 está en la base de toda la ampliación de lo que serían los derechos sociales dentro del sistema democrático. Y el estado de bienestar. Claro, claro. Bueno, por eso, pero entonces no hay simetría, ¿entendés? No podemos discutir qué tipo de estado de bienestar tuvo Estados Unidos. Obvio, ¿no? Esa es otra totalmente, no, pero es que hay que discutir. No, No, es que eso es una discusión válida, por eso te digo, pero no hay simetría en el péndulo polandiano. Ahora, el péndulo polandiano hace de que yo privilegie, ¿no es cierto?, la unión por el espanto, diría yo, ¿no? El tema de la unidad, que alguna vez se lo escuché a ella, ¿no? ¿Qué es eso? Hay un extremo del péndulo que es antidemocrático y contra eso es el primer deber político de los sectores populares. Que no venga eso, pero vino. Claro, pero entonces hay un eso, renunciamiento. Hay algo que está operando en la sociedad hoy que hace que no se le ponga límite. Yo estoy de acuerdo, pero también en la conducción y la representación. Mira, la democracia nace con un tema de representación. Bueno, la introducción de las masas, ¿no?, a la vida política para conformar una soberanía popular no puede ser hecha sin una representación. No se gobierna directamente los 1500 palos de China, ¿no?, sin representación. Entonces, eso está claro. no, bueno, pero entonces hay un problema en la representación que renunció a su deber. Esto es lo que te quiero decir. ¿Cómo? El representante. Los representantes retrocedieron en su deber de representar al pueblo. Se alejó del representado. ¿O se equivocaron? No estoy equivocado. Ahora, No, se equivocaron los representantes. No, retrocedieron. Se equivocaron. mira, ¿Puedo decir algo? no cuidado a eso. Carlos quiere decir algo. Perdón. Que quiere hablar. Carlos, ¿Puedo adelante. sí, ¿puedo decir algo? Claro, por favor. Perdón la interrupción, pero me parece que nos estamos yendo un poco del tema que había planteado al comienzo y lo de Saúl. Yo quería decir lo siguiente, probablemente no es importante, pero yo creo que es un tema, el problema de los partidos políticos. Aparece Juntos por el Cambio, desaparece el radicalismo. La relación entre los partidos y la economía y la política económica de sus mismos gobiernos es una cosa bien difícil. Basta leer el libro de Juan Carlos Torres Cierto. sobre el plan austral y lo que pasaba en el quinto piso.
la otra cosa que yo creo que pasó en época de Macri fue que hubo una mezcla. Ahí se dividieron los ministerios. Había de finanzas, de no sé qué otra cosa, no había un ministro de economía. Había financistas a cargo, como ahora, porque son los mismos, salvo Pagay, y algunos economistas como Sturzenegger, que estaban con el tema del, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora las metas de inflación. Yo creo que era, eran varios. Adelante, Carlos, seguí. no. Entonces me parece que esa mezcla entre financistas y economistas, ¿qué tiene que ver la meta de inflación con la política del Banco Central manejada por financistas? Muy poco. O la política del Ministerio de Finanzas manejada por financistas, muy poco. Yo creo que básicamente el gobierno de Macri fue un descalabro desde el punto de vista económico por el hecho de tener mezclados los tantos entre las finanzas y la economía. ¿Quién pensó la economía? Me temo que algo de eso también está pasando ahora. No sé cuál es la política económica, no la sé. Y respecto a la primera parte, que me parece interesante, la desaparición de los partidos políticos, eh, no, yo creo que acá hay un tema de, volvemos al tema de la desaparición del peronismo. Eh, Hay una edición reciente del viejo libro de la agonía argentina, la larga agonía de la Argentina peronista, prologado por Pablo Gersunov, que vale la pena volver a leerlo ahora. Alperín Dongui. El de Alperín, sí. Hay una edición reciente con prólogo de Pablo. Dice que hay una revisión que prologó Pablo. Ah, que prologó, perdón, escuché mal. Sí, que es muy interesante, pero no importa, el libro es interesante. Digo, el prólogo de Pablo también es muy interesante. Eso es lo que quiero decir. Yo no sé en cuánto de esta desaparición de los partidos, lo sabrán otros, yo no lo sé, son cosas que tengo anotadas. Eh, Tuvo que ver la reforma constitucional, el pacto de Olivos, cosas como esa. Eh, no lo sé, pero me da la impresión de que hay algo ahí que me hace ruido. Y para terminar, yo creo que acá, en todo este lío de economía, de desaparición de los partidos, gobiernos que cambian, que ninguno es liberal, por otro lado, porque ¿dónde está el liberalismo de este gobierno? Es difícil de encontrar, digamos, me parece a mí, salvo eh, después hay la historia de los personajes permanentes, que pasan por todos los gobiernos, los gremialistas, pero creo que hay que rendirle un homenaje a Scioli, que es una cosa extraordinaria. Casi llega a la presidencia y ahora está en el acto aplaudiendo las elecciones de ayer. Pero de todas maneras, creo que me parece que está todo mezclado, que no hay política económica y tampoco hay una clara noción de dónde estamos parados en el sistema político. Perdón, es un poco desordenado lo que digo, pero son cosas que me fui anotando. Gracias. No, gracias a vos por el comentario, que es muy interesante. A mí también me parece plantear otro aspecto del tema político, y es el sesgo entre gobernabilidad y representación. Porque, digamos, hubo una etapa, la de la economía del bienestar, por ejemplo, donde el sistema democrático liberal tenía un sesgo más de gobernabilidad. Se funcionaba con la ley Sáenz-Peña y el que ganaba por un voto se llevaba 2/3 del Congreso. Entonces aparecía una cosa de efectividad de la democracia. Ahora que el sistema DONT amplía los niveles de representación, componer una decisión aparece mucho más difícil, digamos, y en consecuencia parece más, perdón que te doy la espalda, más ineficaz la democracia para decir, digamos,
para resolver temas, ¿no? A mí me parece que ahí también hay un aspecto donde ha ido evolucionando con la idea de la representación a una idea de fraccionamiento de la decisión y debilidad. Pero eso no fue con la idea que lo que decís vos, que las mayorías impongan su voluntad, justamente como algo de balanceo de la situación. ¿Cómo se construyen las mayorías? Sí, pero yo te No, digo. no soy politólogo. No soy ¿Por politólogo. qué se cambió el sistema anterior al nuestro? Para mí, porque los intereses económicos se sienten más cómodos con un sistema político más débil. Eso puede ser. No, eso puede ser. Seguramente no es el argumento que utilizaron. En su momento, sí. Eso está Mi claro. opinión. Sí, No está querés claro. acercarte. Pero puede ser, el argumento va por el lado de lo que vos decís. Inicialmente, la intención. Sí, La el práctica. argumento explícito, ¿no? Claro. ¿La oyen a Viviana? Sí, yo no había escuchado la última oración de Kelly, si decía que los favorece un sistema político fragmentado. Kelly era. Sí, fragmentado y débil. Bueno, una de las ventajas de la PASO era justamente que reducía mucho la fragmentación y favorecía la formación de coaliciones, ¿no? Y Después las coaliciones tenían problemas. Por eso este gobierno la suspendió. Sí, claro. Pero sí, no sé, vos ibas a contar un poco la historia de cómo se implanta el sistema DON, contalo. No es necesariamente eso, pero sí me parece a mí que lo que tiene que quedar claro es que hay una debilidad, pero impresionante en los partidos políticos. Porque lo que dejó de funcionar para muchos partidos políticos que se constituyeron a fines del siglo XIX, que no es el peronismo, una función más movimentista, que es otro tipo de historia, es que dejó de funcionar el elemento de democracia interna. Eso es lo que queda en cuestión. Es decir, y desde mi punto de vista, ese es un problema grave. ¿Podrías agarrar el micrófono, porfa? Además de que, desde mi perspectiva, y desde el punto de vista histórico, no logra remontar, nunca logró remontar lo que le pasa en el marco de la crisis del 2001. Desde el punto de vista de lo político, o sea, la crisis se reabsorbe, obviamente, económicamente, porque logra reabsorberse, pero no es por parte del radicalismo quien termina reabsorbiendo la crisis, ese es un punto, y el otro elemento es que el propio partido no logra reabsorber lo que le pasa en términos de crisis política y de cómo lo afecta al interior del propio partido político, y no puede tampoco reabsorber desde el punto de vista democrático sus propias internas. Hoy está estallado. Y yo creo que un partido político como el Partido Radical, que esté estallado el Partido Radical, no es un detalle a la hora de pensar cómo se abren espacio los conservadores y logran conformarse como partido. No importa si en un momento se llama PRO o después reabsorben y se llama La Libertad Avanza. Pero tampoco es un partido con democracia interna, eso. Por supuesto que no. Volvemos al tema que planteaba Luis de liderazgos personales o personalistas. Los conservadores jamás fueron un partido con democracia interna, porque además nunca fueron un partido moderno. El Partido Conservador no era un partido moderno. O sea, los dos partidos modernos del siglo XIX es el Partido Radical y el viejo Partido Socialista. Exactamente, socialismo, sí. Que también desapareció. Que también desaparece, pero ahí los motivos son otros, ¿no? Los motivos son otros. El principal problema que tenía el Partido Socialista tiene que ver
Yo creo que es un problema anterior al peronismo, que es programa mínimo y programa máximo. O sea, coexistía con un programa mínimo y con un programa máximo. Sí. Porque la primera decisión grande, enorme que tiene es tras la Revolución Rusa, en 1918, que cuando se conforma el Partido Comunista. Sí. ¿Y qué es fruto de qué? Fruto del programa máximo. Bueno, pero en Europa han subsistido con problemas. En Europa subsistieron como partidos socialdemócratas. El problema es que acá el rol de la socialdemocracia, ¿quién la tenía? La tenía el Partido Radical. En muchos aspectos la tenía el Partido Radical. Ahí tenían, ese tema no lo tenés en Europa, ¿eh? Ahí no. Y en parte del peronismo también. Bueno, después el peronismo asume roles Por eso. de socialdemocracia, porque además los partidos no son inmutables, ese es el tema, se van reacomodando. Pero además porque la doctrina socialdemócrata, la peronista, llamada así, tiene muchos puntos en común. Sí. Muchos. ¿Qué doctrina, Luis, tiene puntos en común? Sí. Bueno, sí, claro. Perdón, Juan Lucas, ¿dijiste algo? No escuchaba a Luis del todo cuando dijo qué partidos tenían doctrinas en común. Estimo que el socialismo y el peronismo, por la conversación. No, que la concepción socialdemócrata y la peronista, acá me dicen la cristiana, tienen puntos en común. Sí, claro. Porque hay una unidad interna potencial. Toma de la doctrina social. Sí, claro. Pero el funcionamiento interno nunca fue de un partido socialdemócrata. No, claramente no. Es una diferencia importante. No, porque es verticalista. Y eso quizás tenga que ver con los problemas también que tiene, ¿no? Bueno, como sí. partido. A ver, sin lugar a dudas, las estructuras de los partidos tienen problemas internos por unos motivos o por otros. Sí. Pero tienen problemas internos, no nos cabe duda de bueno, eso. Porque la discusión es, vos para acceder al gobierno tenés que construir mayoría. Cuando vos querés construir mayoría tenés que articular distintos intereses y contradicciones. El tema es cómo tratás esos intereses y esas contradicciones. El peronismo formula una propuesta, que es la que se llama movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es generar un dispositivo con respuesta orgánica para el tratamiento de las contradicciones internas. Un partido liberal tradicional, por el contrario, tiene una estructura y para evolucionar necesita dividirse. ¿Dividirse? Dividirse. Y eso ha sido la historia del Partido Socialista. La historia del Partido Socialista es suman dos y se dividen. Históricamente. Por eso el Partido Socialista es el que más cuadros le ha dado a todos los partidos de la República Argentina. No sé, a mí me parece... Pero Kelly, una pregunta en relación a lo que decías. Y ahí aprovecho tu experiencia, Kelly. No sé si puedo preguntar. Sí, dale. No sé si puedo responder. No, seguro que sí, pero hay algo de lo que decías vos que se entendía, como bueno, el movimiento abraza posibilidades de articular lo distinto. Pero al mismo tiempo, decía algo Luis hacía un rato, que parece que ha afectado el gobierno de Alberto y ahora incluso también las posibilidades electorales respecto del excesivo internismo, que no es ni una cosa ni la otra, no termina de ser un movimiento que abraza, ¿no? Pero ¿sabes qué? El problema del internismo es que no apela a las formas de resolución. El internismo para mí es cuando las contradicciones se sostienen sin que haya una conducción que busque formas orgánicas para resolverlas. Y eso fue lo que pasó en el gobierno de Alberto. Una convivencia donde no encontraban formas orgánicas para resolver las diferencias. Sí, se entiende el argumento. Digo, en un plano, no digo que eso ha sido todo, pero sí, para mí el plano político más significativo. ¿Me entendés? Sí, el argumento se entiende. Pensaba en el liderazgo también.
Y bueno, liderazgo, en el caso de Alberto, mi opinión personal, ¿no es cierto? Es que, digamos, careció del liderazgo. Entonces, digamos, no quería ser el jefe de gabinete de Cristina, pero tampoco ejerció su propio liderazgo y se quedó en la mitad de camino. Sí, el argumento se entiende. Es una opinión. Fundada, ¿no? Porque para los que estamos afuera a veces es difícil de... ¿Alguna experiencia? No, la pregunta es si podía liderar. Sí. Micrófono, Vivi. Que quiere ejercer su liderazgo puede ejercer. Después me dirá si es victorioso o no en que ese liderazgo sea mayoritario. Eso es otra discusión. Pero la voluntad de ejercer un liderazgo no te la puede quitar nadie. Mira, yo, A vos te la puede dar nadie. Claro, Y tampoco te la puede delegar nadie. pero por Tal ejemplo, cual. todas las personas tienen las características que se necesitan para ejercer. ¿Esto no se graba? ¿Se graba? Sí, todo grabado. Bueno, pero no transcribas. ¿Transcribimos o no se transcribe? a ver, yo recuerdo, perdón, yo recuerdo que, No. Pero más que lo paré ahí. claro, yo recuerdo que Alberto, tempranamente, no sé si en el 20 o en el 21, Claro, ahí, si no lo cortás en la parte esta, no la subes. bueno, vamos a diluirlo un poco. Alberto tempranamente advirtió de que el peronismo tenía que dejar los personalismos. Lo dijo en la CGT y en un programa periodístico. Nadie acusó recibo de eso. Probablemente él esperó algún apoyo, no sé qué esperó, que no se dio. ¿Cierto? No, por eso. Yo pienso igual en ese sentido que Kelly. Él podía ver, el personalismo, a ver, es una cosa que significa que siempre una persona ejerce la conducción, no es malo. ¿Cómo accede a la conducción? Claro, el tema es cuando eso corta caminos, ¿no es cierto? Y ciertas mediaciones son obviadas, como bien dijo Kelly recién, ¿no es cierto? Si vos obvias eso y simplemente tenés una relación con la base que puede estar buena, pero no te importa más nada, eso a veces funciona y a veces no. Roosevelt fue elegido 4 veces presidente. Cuando se murió, eliminaron eso, ¿no? Para eliminar el personalismo. No lo consiguieron igual porque es imposible, pero quiero decir, es un tema el personalismo. Entonces, en el peronismo, pero, no, pero yo por eso te digo, pero en el peronismo, bueno, está bien, pero lo que te quiero decir es que el Perón era un personalismo en un momento en que yo creo que había una crisis institucional y política terrible, y que fue un camino que uno puede juzgar mejor o peor, pero una reconfiguración política en la dirección histórica. La Argentina necesitaba actualizarse respecto a otros países que ya tenían varios derechos, inclusive el voto femenino ya existía, que trae el peronismo, pero ya existía, y otros más. Uno puede decir, bueno, el problema es también cuando los personalismos van en contra de la dirección histórica. Esto es lo que digo, cuando vos tenés, digamos, además de una orgánica, tenés idea de cuál es la estrategia que te rige, tenés motivos para juntarte con otros, o no, ¿no es cierto? Pero si vos ahora ves que se instaura en el mundo, no ahora, desde hace ya bastante tiempo, una idea de utopía política con un peligro cierto que implica esto, un peligro cierto que ya pasó hace un siglo, del cual tendríamos que aprender, ¿no es cierto?, de ciertos personalismos religiosos que hubo. Vos tenés que ir en dirección a frenar eso, no a dividir tu movimiento. Esto es lo que yo digo. O sea, no privilegiar identitariamente. Pero no parece haber plena conciencia de No, eso. no lo hay. Ni en la estructura
conciencia, No. pero no ampliamente, ni tampoco entró la conciencia de eso en buena parte de la sociedad. No, Yo lo que pasa es que creo que hay dos factores. Uno es la conciencia y otro es la capacidad de modificarla. Porque la conciencia es una condición necesaria en la política, pero insuficiente. Vos tenés que acumular el poder para que, si no te alcanza con persuadir, poderlo imponer. Entonces, puede haber conciencia en distintos ámbitos. Ahora, después hay que tener la capacidad de construir la masa crítica para gestar esa transformación. Hay que ver qué es lo que está fallando hoy. Bueno, claro. yo creo que el tema de la conciencia está fallando antes de la masa crítica. No hay conciencia. Te ¿No digo hay por qué. conciencia de qué? De esto que estoy planteando, de cuál es la condición Buena estratégica. parte de la diligencia en la sociedad. A ver, la crisis de los partidos políticos que vos señalás tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso. Con que se vació de contenido. ¿No es cierto? Hoy estás acá, mañana estás allá, no se sabe por qué. Bueno, hay un no montón se de entiende. personajes que Bueno, circulan. Pero eso no es generalmente. No, hay algunos nada más. Hay un comentario, ¿quieren que lea un Ah, comentario? sí. del Hay chat? algunos. José Portillo dice, a la luz de la experiencia reciente del periodo analizado, ¿no será que tiene mucho de improvisación? Y luego se trata de explicar ex post con algún modelo. Ejemplo de ello, elimina retenciones en las exportaciones y luego las vuelve a colocar. Dicha improvisación, no sé si me escuchan porque estoy lejos del micrófono. ¿Están escuchando? Pero además están ahí, lo pueden leer. Ah, bueno, Claro. ahí es verdad. Se puede leer, bueno, pero ahí no saben que lo estoy leyendo. Sí. Si no me escuchan. A la luz de experiencia reciente del periodo analizado, ¿no será que tiene mucho de improvisación? Y luego se trata de explicar ex post con algún modelo. Ejemplo de ello, elimina retenciones a las exportaciones y luego las vuelve a colocar. Dicha improvisación surge de las condicionantes al ingresar al Palacio de Hacienda. Ahí se mezcla con el negocio. Y, La vuelta y poner permiso. sí, A mí me parece que ahí vuelvo a ver el tema de intereses. ¿Por qué? Porque la vuelta a la imposición de retenciones fue una presión explícita del Fondo Monetario Internacional, con un planteo que era el planteo de resolver el déficit fiscal. Pero ahora que vimos lo que pasó con los farmers de Estados Unidos, yo también puedo pensar que fue concordante con alguna presión de los sectores económicos de Estados Unidos competitivos con la Argentina, que la eliminación de retenciones era algo que le generaba una competencia, digamos, una nueva competencia, para no llamarla desleal, porque ahí no tiene por qué haber lealtad o deslealtad, digamos, pero le generaba una competencia inconveniente para ello. Entonces es posible que el gobierno de Estados Unidos, con su condición de principal accionista del fondo, utilizara la vocación o la imposición de eliminación del déficit como una excusa para resolver también ese problema comercial. Pensé que igual lo escribió. Sí, ahora, Sí. pero él se refiere a la etapa del macrismo. No, está bien. Sí, Y ahora yo lo veo y puedo entonces pensar. el contexto creo que es distinto porque los farmers están enojados porque debido a la guerra comercial con China, China dijo no le compro más soja. En aquel momento le compraban un montón de soja, o sea que me parece que es distinta la situación. Sí, la situación es distinta y se ve en el volumen de la voz aplicada, lo que no quiere decir que no haya existido, porque la verdad hay un mercado en Chicago que ve cómo se mueven los precios. Entonces, seguramente no tenía la condición tan aguda que se expresó ahora, donde también en el medio estaban las tarifas y los hundieron directamente. Pero la colocación o eliminación
de retenciones evidentemente afecta la competitividad, en particular de los productores yanquis. Sí, pero en realidad en el pasado era al revés. Ha habido casos, claro, ha habido casos donde justamente se presentaron quejas a la OMC, porque cuando vos le pones retenciones a la soja, estás abaratando los subproductos de la soja, los pellets, la harina de soja, se le está abaratando. Y eso lo consideraban una competencia desleal. Y ese caso fue llevado a la OMC y lo llevó a Estados Unidos. Así que eso va variando también su contexto. Me parece que es distinto lo que está pasando ahora. Pero bueno, es otro tema, ¿no? No es un tema central. Pero bueno, pero sí, improvisación hay. Creo que todo el gobierno hay improvisación. A ver, sin adelantarnos al último seminario, ¿se acuerdan cuando se hablaba de la dolarización? Dolarización, y que estaba todo listo, que tenían 30 no sé cuántos millones de dólares listos para dolarizar, y bueno, eso se lo vendió Caputo. Luis Caputo dijo, sí, sí, yo tengo un plan para dolarizar la economía. Bueno, y después... También le vendió a Macri que él podía conseguir cualquier fruta. Exacto. Sí, sí, por eso. Bueno, ahí está el tema de, me parece bien el comentario de Carlos, cuando hablaba de que estos equipos económicos donde hay de todo, y vos tenés financistas, traders, economistas, bueno, no tenés muchos macroeconomistas. No es el caso de Sturzenegger. Sturzenegger tiene una formación de macroeconomista, pero tiene una visión, ¿cómo decirlo?, muy peculiar, ¿no es cierto? Un monetarismo acérrimo. Bueno, no sé, creo que estoy siendo duro, pero... bueno, Estamos sobre la hora. estamos sobre la hora, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta, con gusto, será bienvenido. Sí, 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 tenemos una más, así que un encuentro más. ¿Alguna pregunta, comentario? Juan Lucas, ¿quiere decir algo antes de que nos vayamos? Quiero decir que, sin querer queriendo, el espacio que se abrió hoy de mayor tiempo invitó a un saludable intercambio. Fue muy agradable. Bueno, genial. Bien, bueno, podemos hacer la próxima, a lo mejor la próxima podemos hacer exposiciones más cortas. Vamos a hablar 2 minutos. Y por ahí sí, ¿no? Bueno, bueno, gracias a todos. Y bueno, los esperamos dentro de un mes. Y Un bueno. poco antes, el 17 de noviembre. Ah, 17. Sí, porque no había... Ah, bueno, el 17 de noviembre, agéndenlo, no se olviden. Nos volvemos a encontrar. Nos vemos. ¿Luis, querés decir algo? No. Saludos. Un Bueno, beso, chao. gracias por estar. Chao.